Todos queremos el más potente PC Gaming, aunque a muchos no nos dé tiempo siquiera de jugar, pero saber que en el momento que tengamos la oportunidad poder contar con un PC con la capacidad para poder jugar nuestro juego favorito es algo que no tiene comparación. Es por eso que en este canal me he dedicado a traer muchos presupuestos calidad-precio según el equipo que tengamos en mente. Sin embargo, aunque son muy buenas configuraciones, es probable que incluso la más económica se escape de nuestro bolsillo, sobre todo si vives en LATAM. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Es por ello que me he dedicado a la tarea de buscar en uno de los mercados más grandes y económicos una configuración que nos permita jugar de forma aceptable. Sí, hablamos de montarnos un equipo con componentes de AliExpress y personalmente quiero traer al canal una configuración como esta, armarla y probar qué tan buena puede ser. Pero por supuesto, antes de eso es necesario una buena investigación, así que si te interesa este tema no te pierdas ningún detalle de este presupuesto. Pero algo súper importante, si estás pensando en armarte tu equipo o ya tienes uno armado, no puedes seguir teniendo esta horrible marca de agua para activar el Windows. Tampoco puedes quedarte tuerto pagando una carísima licencia de Windows Retail y mucho menos descargar cosas extrañas que ponen en riesgo la seguridad de tu equipo. Es por ello que nos llega la solución gracias a CaseFan, dado que con ellos tenemos las licencias OEM más baratas del mercado, 100% oficiales y que se pueden activar en línea. Así podrás sin ningún problema recibir todas las actualizaciones de seguridad de tu sistema operativo, tener servicio de atención al cliente 24/7 y postventa de por vida. Pero también por ser parte de mi comunidad, si aplicas el código BDE50 tendrás un 50% de descuento en todas las licencias de Windows. Y si lo que quieres es una licencia de Office o una combinación de ambos, puedes aplicar el código BDE62 para un 62% de descuento. Y para el doble de seguridad puedes pagar por PayPal en la opción que tienes por acá. Como siempre, tienes todos los links directos en la descripción y gracias a CaseFan por patrocinar este video. Lo primero que tendremos en cuenta será el combo Xeon placa CPU RAM Machinist X99 PR9. En AliExpress tenemos muchos de estos combos que ya nos incluyen los tres componentes principales para poder montar nuestro equipo. En pocas palabras, la base es usar un procesador de servidor ya descontinuado, pero con buena potencia, y crearle una placa para que este procesador junto con las memorias RAM puedan usarse como una PC de escritorio convencional. Al ser el procesador y las RAM previamente usadas por una empresa, su costo dentro del combo es prácticamente nulo, haciendo que por mucho menos de $100 puedas hacerte con los tres componentes principales en una sola compra. Sin embargo, el día de hoy hablaremos en profundidad de este Machinist X99 que me llamó mucho la atención. En el caso de la placa madre es pequeña y compacta, por lo que podremos ponerla en cualquier case micro ATX. Es compatible con la serie de procesadores LGA 2011-3, por lo que tendremos una gran cantidad de buenos procesadores de segunda mano que pueden ser compatibles. Admite 4 slots de memoria DDR4 capaz de trabajar en dual channel hasta los 3200 MHz. También hay que tomar en cuenta que tiene la capacidad de soportar 32 GB de RAM en cada slot para un total de 128 GB. Tiene un puerto M.2 y PCI Express 3.0, además de Ethernet de 1 GB. A nivel de características no tiene nada que envidiarle a placas madres que le doblan el costo. El combo también trae dos memorias RAM de 8 GB para un total de 16 GB, que será más que suficiente para juegos y aplicaciones. Sin embargo, aunque no especifican cuál será su velocidad, estimo que lo mínimo debería ser 2666 MHz, que seguirían siendo ideal en este combo. En cuanto al procesador, se nos incluye el Xeon E5 2650B3, un procesador de 10 núcleos y 20 hilos, con una frecuencia base de 2.3 GHz y según Intel una frecuencia turbo de 3 GHz. Aunque este procesador cuenta con muchos núcleos, estos tampoco son tan rápidos, así que para tener una referencia, en multitarea tendremos un rendimiento similar a un i5 10400F o a un Ryzen 5 1600, siendo por supuesto inferior en mononúcleo por su baja frecuencia. Pero si investigamos el costo de estos últimos procesadores en el mercado de segunda mano, hacen que este combo Xeon sea aún más codiciado. Y si a eso le sumamos que es uno de los más vendidos y muy bien valorados, se asegura un lugar en mi carrito de compras. Es importante, como siempre, recordarte que los links de todos los componentes de esta configuración lo tendrás en la descripción, ya sea que compres en el mercado de Estados Unidos o en el mercado de España. Puedes guardarlos o colocarlos en favoritos para que
siempre tengas el link directo a la hora de comprar estos productos. O si quieres puedes guardar este video. Recuerda que con tu compra no solamente obtienes lo que quieres, sino que también ayudas a este canal. Lo segundo será el CPU Cooler y para este caso usaremos uno de Ibongu de 4 tubos de calor X99 90 milímetros. Ya que hablamos de bueno, bonito y barato, me llamó mucho la atención esta refrigeración de aire de Ibongu, que es una de las más vendidas y tiene una muy buena calificación por parte de los usuarios. Su poder de disipación es para una CPU con un TDP de hasta 160 vatios y como nuestro Xeon es de 105 vatios debería ser más que suficiente. Además que adquirir este cooler sería algo que ni siquiera pensarás tanto, dado que tiene un precio muy bajo. Para el caso del almacenamiento usaremos el Kotion X15 M.2 SSD de 256 GB. Realmente para el almacenamiento tenemos muchas opciones. Para poder elegir una correcta tendremos que apostar por lo que más se está vendiendo, ver la opinión de los usuarios que ya las han comprado y ver si su costo está a la mano de nuestro presupuesto. Para este caso elegiremos este M.2 de Kotion en su versión de 256 GB a una velocidad de lectura de 3500 MB por segundo. Claro, si queremos más almacenamiento podemos hacerlo, pero tomando en cuenta que esto aumentará nuestro presupuesto. El cuarto componente será la tarjeta de video RX 580 de 8 GB. En el caso de la tarjeta de video, la más económica con la capacidad de jugar la mayoría de los títulos en 1080p es sin lugar a dudas la RX 580 de 8 GB. Y la razón por la que estas tarjetas son tan económicas es que sus chips fueron usados en la minería, por lo cual fueron reacondicionadas para su reventa al usuario final. Y la verdad es que pese a ser una gráfica de 2017, todavía se le puede sacar el jugo en la gran mayoría de títulos, lo cual la hace perfecta para este ensamble tan económico. Por último tenemos la fuente de poder Telmar TI Smart 80 Plus de 600 vatios. En el caso de la fuente sí nos iremos por una marca que ya conocemos, dado que al ser la fuente de poder el componente más delicado de nuestra PC, usaremos una la cual estamos 100% seguros que cuenta con todas las protecciones necesarias y certificación 80 Plus. Y como las fuentes de poder en AliExpress mejor valoradas están a un precio muy similar, esto no afectará de manera negativa nuestro presupuesto final, utilizando la de 600 vatios para garantizar que tengamos la energía suficiente. Y de esta manera podremos montar un PC con la mayoría de componentes de AliExpress, con la capacidad de poder correr nuestros títulos en 1080p por menos de $210, dejándonos un margen suficiente por si varían un poco los precios y conseguir un buen case económico, que también te dejaré algunas opciones en la descripción. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla, pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto puedes unirte a los miembros de este canal y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes, como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.